y se ha invitado al efecto al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, don Gonzalo Blumel, a quien le damos la bienvenida. Este proyecto entró a nuestra comisión. Yo pensaba que iba a ser destinado a seguridad ciudadana y tiene suma urgencia, razón por la cual con la Secretaría decidimos que era pertinente ponerlo en tabla. Así que le voy a dar la palabra en primer lugar al señor Ministro del Interior. Perdón, diputado Mulet, usted me estaba pidiendo la palabra. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Acabo de entrar, pero entiendo que han puesto en tabla un proyecto del Ejecutivo que estaba en la tabla de hoy día. Y quería pedirle, señor presidente, hay dos proyectos de ley que presentamos en la Cámara de Diputados el año pasado, el 28 de mayo, uno que es el boletín 12.668-C07, que ese es uno de ellos, que trata exactamente los problemas o uno de los aspectos que considera el Ejecutivo en su proyecto de reforma que se empieza a ver hoy día. Ese boletín que modifica la ley 20.000 está en la Comisión de Constitución, ¿ah? Y el proyecto de ley fue suscrito, entre otros, por quien le habla y por la diputada Sandón, el diputado Prieto, el diputado Undurraga, Sepúlveda, Zafirio, Velázquez. Y hay otro proyecto de ley en el boletín, señor presidente, 12.776-07, de julio del año pasado, suscrito, entre otros, por los diputados Gutiérrez, también de esa comisión, Alinco, Sepúlveda, Zafirio, Soto y por usted, señor presidente, respecto a la extinción del dominio sobre los productos e instrumentos del delito en los casos de la forma que indica, que también trata el proyecto de ley del gobierno. Esos dos aspectos. El diputado Zafirio conoce muy bien al menos uno que lo conversamos en su oportunidad, o los dos, entiendo. Hay un buen trabajo allí que hicimos y en su oportunidad lo conversé con el ministro del Interior, el ministro Chadwick. El Ejecutivo iba a patrocinar. Al final, bueno, hubo cambio de ministro y pasó todo esto a partir de octubre, que cambió un poco la prioridad. Pero hoy día el gobierno ha asumido o ha tomado dos aspectos de los dos proyectos, están en la propuesta del gobierno. De manera que creo que lo que corresponde, hay un buen trabajo ahí que se hizo, lo que corresponde es fusionar, y eso es lo que le quiero pedir formalmente, los proyectos nuestros de iniciativa parlamentaria con el mensaje del presidente de la República, y esa es la solicitud que quiero hacerle a la honorable Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que usted preside, presidente. Muchas gracias, diputado Jaime Mulet. Le vamos a pedir a la Secretaría que nos envíe, ¿no es cierto?, ambos textos. Efectivamente, yo conozco uno de ellos porque lo patrociné, que dice relación con la extinción del dominio de bienes incautados al narcotráfico. Pero para que todos los diputados se puedan formar una opinión y tomar la decisión de poder refundirlo, también le vamos a pedir la opinión al Ejecutivo, ya que este es un mensaje del Ejecutivo, la posibilidad también y la opinión del Ejecutivo respecto de refundirlo y por supuesto la opinión de la Secretaría. Pero por ahora le vamos a pedir a la Secretaría que nos envíe ambos textos, diputado Mulet. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a darle la palabra al Ministro del Interior y Seguridad Pública, don Gonzalo Blumel. Aprovecho de saludar, está el Director Nacional de Senda, don Carlos Charme, está don Andrés Sotomayor, jefe de asesores del Ministerio, y el señor Ilan Motles, que es asesor legislativo del Ministerio del Interior, que nos han acompañado en otras oportunidades en esta comisión. Ministro, ahora sí, tiene la palabra, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Hola, presidente, muy buenas tardes. Tiempo que no nos veíamos. Saludos por intermedio suyo a todos los honorables parlamentarios y parlamentarias de la Comisión de Constitución. Yo tengo una presentación, no sé si la tienen y se podrá cargar en la pantalla. Sí, Francisca muy amablemente le da la opción para que puedan subir a la pantalla la... Ah, no, va a la opción, ya, súper. Entonces nosotros la vamos a compartir acá. Mientras tanto, yo quería hacer una breve introducción, presidente, sobre este proyecto. Este proyecto se enmarca en una agenda que estamos impulsando como gobierno en materia fundamentalmente de
tener un enfoque en la estrategia de seguridad pública, fundamentalmente en todo lo que es el crimen organizado y las bandas y el narcotráfico. De hecho, nosotros vamos a lanzar en algunos días más una política contra la delincuencia organizada que hemos venido trabajando en el Ministerio del Interior y cuyo enfoque central o uno de sus pilares, digamos, es el combate a los grupos y a las bandas narco. Nosotros creemos como gobierno que el tema narco hay que tomárselo muy en serio. Obviamente esto de la mano con una estrategia integral en materia de drogas, de prevención, también de contención del aumento del consumo, de rehabilitación, pero en lo que respecta al narcotráfico, creemos que hay que tener una estrategia muy decidida, muy frontal, para asumir un tema que ha venido agarrando fuerza en el último tiempo de manera preocupante. Y por eso este proyecto se enmarca en una agenda en conjunto con otros proyectos que apuntan precisamente a entregarle más instrumentos, más herramientas a las distintas instituciones de la seguridad pública, las policías, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, para precisamente poder combatir de mejor forma estos delitos asociados al narcotráfico que presentan mucho mayor complejidad y mucho mayores niveles de violencia. Y por eso este proyecto es uno de los proyectos importantes en ese sentido, en conjunto con otro proyecto que estamos impulsando en el Senado que tiene que ver con una nueva ley de control de armas. Y lo que hemos visto, o lo que estamos viendo en los últimos meses, en los últimos años, es una penetración muy fuerte del narco, especialmente en las poblaciones, con un poder de fuego muy importante y también con una mayor cantidad, sin perjuicio de que ahora en pandemia eso ha cambiado, digamos, pero cantidad y diversidad de drogas, digamos, que se están distribuyendo, que están transando, digamos, estos grupos o organizaciones criminales en su actividad ilícita. Y por eso nos parece que una forma seria, una forma responsable, una forma rigurosa de abordar el tema del narcotráfico es precisamente cortando por una parte el acceso al financiamiento, cortando el financiamiento que tienen estos grupos y por otra parte cortando el acceso a la arma. Eso de la mano obviamente de una política de prevención y una política de rehabilitación. Por eso este proyecto lo que hace es modificar diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. Es interesante también a modo antecedente, presidente, señalar que desde que se inició la pandemia hemos tenido una importante reducción de los delitos más violentos, salvo el homicidio. Y eso tiene que ver con una acción mucho más violenta de los grupos narcos, que ante la mayor restricción en el acceso a drogas, está la frontera cerrada, hay un despliegue policial, militar por el estado de excepción constitucional muy importante que también hace mucho más complejo la actuación de esta banda y de estos grupos criminales que han generado mayores niveles de violencia entre los mismos grupos de narcotraficantes y que ha significado que si bien en Chile se cometen muy pocos delitos de homicidio en comparación a la región, estos han aumentado de acuerdo a los casos policiales en la última semana, en los últimos 2 meses, a diferencia de todos el resto de los delitos de mayor connotación social que han ido a la baja, incluyendo los delitos más violentos como el robo con violencia, el robo con fuerza, el robo con intimidación. Por lo tanto, este es un tema que hay que tomárselo muy en serio, el tema de la narcocultura, el tema del financiamiento de los narcotraficantes y también el tema de la disposición de las armas, que va de la mano además de un fortalecimiento, una focalización de la investigación especializada que llegan las policías, tanto Carabineros como la PDI, que están haciendo un trabajo muy focalizado. De hecho, en el año, solo Carabineros de Chile ha incautado más de 7.000 kilos de droga y se han desarticulado algo más de 400 bandas y organizaciones criminales en lo que va del año. La PDI también ha hecho su tanto, por lo tanto ahí hay una acción muy importante, pero estimamos del todo conveniente hacer algunos cambios legales en las materias que señalé. Ahí en la pantalla ustedes pueden ver algunos antecedentes, por ejemplo, la mayor cantidad de droga incautada, un incremento del 64% entre 2010 y 2019, y esto en un periodo en el cual implementamos el plan Frontera Segura Norte, donde efectivamente hoy día hay un importante despliegue de contingente policial con un apoyo logístico también de equipamiento de las Fuerzas Armadas para precisamente impedir que la droga entre por la frontera. Pero pese a ello ha habido un incremento en
considerando las drogas principales, cocaína, pasta base y marihuana, del 64% en la última década. En la zona centro, los kilos incautados de las tres principales drogas aumentaron un 38% respecto al año 2010, y en la región metropolitana se concentró el 18% del total de kilos en el 2019. De la zona sur, que tiene menos niveles, pero igualmente el aumento fue de un 44%. Junto con ello, también quisiera señalar que últimamente, lo que comentaba recién, los grupos narcotraficantes han hecho muestra de un alto poder de fuego por armamento de grueso calibre, en algunos casos con fusiles. No es la regla general. Ministro, ¿Sí? lo voy a interrumpir un minuto porque en relación al tema, el diputado René Zafirio tiene una propuesta de reglamento. Sí, diputado Zafirio. Perdón, gracias, presidente. Bueno, buenas tardes, ministro. Yo saludar a todos los invitados. La verdad es que por la naturaleza del tema, yo he estado leyendo el proyecto, nos vamos a involucrar en una serie de materias que tengo la impresión es preferible las abordemos con carácter de reserva. En su minuto, obviamente, va a ser debatido en la sala, ello va a ser público, pero yo quisiera proponerle, presidente, que el debate en la comisión por los números que se está entregando, las cifras, en fin, hay un conjunto de información que me parece que por el momento es preferible que no se haga pública en un debate dentro de la comisión y que declaremos secreta las sesiones referidas a este proyecto, si es necesario, hasta su despacho. Este es uno de los temas probablemente más complejos de abordar y creo que cada uno de nosotros quiere tener toda la libertad para poder abordarlo en plenitud y en profundidad. Eso, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Necesitamos el acuerdo de 2/3 de los integrantes de la comisión para declarar reservada esta parte de la exposición del ministro. ¿Habría acuerdo? ¿Presidente? Sí. Ministro. No, solo señalar que ni un problema que sea secreto, pero en cualquier caso la información que está acá en la presentación es pública, se da a conocer regularmente, ya sea por Senda, por la Subsecretaría de Prevención del Delito, por Carabineros, la PDI, por lo tanto, en ese sentido, no hay información que sea delicada de dar a conocer, pero obviamente nos sometemos a lo que disponga la comisión. Gracias, ministro. Señor secretario. Sí, señor presidente, como usted lo ha señalado, la sesión puede ser declarada secreta sin duda. Se requiere el quórum de los 2/3 de los integrantes de la comisión, que son 9. Si hay ese quórum, perfectamente puede ser declarada secreta si la comisión mantiene esa decisión. Ya. ¿Y habemos 9? Habría que, en este momento no tengo una visión de todo. Vamos a ver. Para no retrasar tanto la comisión, se puede tomar la votación rápida. 4, 5, 6. Sí, don Matías, si el ministerio podría dejar de compartir pantalla para poder tenerlos a todos y poder saber bien la votación, si están los números. Ya, muy bien, para que dejen de compartir pantalla un minuto para poder considerarlo a todos. No hay 9, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 9 con mulet. Pero no hay integrante de la comisión. No tiene reemplazo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. ¿No? ¿No tenemos? No. Ya, bueno. Era muy válida la petición, pero no puede tener quórum, así que sigamos adelante. Por lo demás, como ha dicho el ministro, son datos que son públicos. Así que sigamos adelante, ministro, y puede seguir compartiendo la presentación, no hay problema. Gracias, presidente. Estábamos acá. Bueno, voy a pasar un poco más rápido la introducción, pero mencionar algunos puntos, porque quiero profundizar más bien los contenidos del proyecto de ley.
Lo otro que se ha visto en el último tiempo es el tema de las manifestaciones de narcocultura. Eso ha penetrado con fuerza en el último tiempo. Está el tema de las armas de fuego, algo lo comenté. También redes de corrupción, de narcotráfico y crimen organizado, que han penetrado en los recintos penitenciarios. Ese es un tema también de preocupación que es importante tener a la vista. Debilidades en las herramientas de fiscalización de sustancias químicas controladas, eso es lo que informaba la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Hay brechas de información disponible sobre el desvío de sustancias químicas controladas en la región. El aumento del consumo, ahí aparecen algunas cifras, si hay alguna consulta a este respecto, el director de Senda que me acompaña podrá darle más detalles, digamos, pero aumento importante en el consumo de marihuana, en la prevalencia. Los jóvenes chilenos ocupan el continente americano en primer lugar el consumo de marihuana, cocaína, pasta base, tranquilizantes y receta médica. Lo mismo, casi 650.000 personas al 2018 presentaron consumo problemático de drogas y alcohol, y solo 4,8% declaró haber recibido tratamiento. Esto a través de los más de 500 centros de Senda. Si a este respecto hay preguntas, después lo podemos profundizar a través del director que me acompaña. Lo que comenté también al comienzo, las medidas no deben enfocarse solamente en el aumento punitivo, no es solo subir penas, y eso es parte importante de lo que hace este proyecto. Este proyecto algunas penas o algunos tipos penales los corrige, pero por otra parte lo que hace es enfocarse en atacar el patrimonio de la banda organizada para cortar el financiamiento que les permite actuar y tener, digamos, el poder de acción que han ido adquiriendo en el último tiempo. También, por supuesto, estas medidas, estos cambios a las leyes que se hacen cargo del tema de drogas, tienen que ir de la mano de incorporar y reforzar medidas de salud pública en cuanto a la rehabilitación y la reinserción social de quienes han caído o recaído en la droga. Y además, esto va de la mano del fortalecimiento y la consolidación del plan Elige Vivir Sin Droga, que se lanzó en el año 2018, partió como un piloto 6 comunas del país. Este año va a llegar a 150 comunas a nivel nacional y esperamos que a fines de la actual administración pueda llegar a todas las comunas del territorio nacional. ¿Qué es lo que hace el proyecto de ley? El proyecto de ley, en esencia, tiene 5 artículos. El primero contempla un conjunto de modificaciones a la ley de drogas, a la ley 20.000. El segundo artículo introduce modificaciones al Código Procesal Penal. El tercero a la ley 20.502. El cuarto a la ley 19.913. Y el quinto a la 17.635. Voy al detalle. Respecto a las modificaciones a la ley 20.000, se establece, y eso es quizá el corazón del proyecto, la posibilidad de incorporar a la ley la enajenación temprana de los bienes de los narcotraficantes. Eso significa que se tiene que cambiar de la situación actual donde la incautación de los instrumentos, bienes y efectos adquiridos con el producto delictual se pone a disposición del Ministerio Público. Eso hoy día produce un conjunto de dificultades, presidente. Por ejemplo, que los vehículos motorizados, muchas veces de alta gama, que tienen los narcotraficantes, se deben almacenar en bodegas o terrenos, siendo espacios inadecuados para su mantención, con su consiguiente desvalorización y además con el costo que eso implica. Y los inmuebles suelen quedar en manos del imputado en calidad de depositario, provocando en muchas ocasiones su desvalorización por deterioro o incluso muchas veces su imposibilidad después, posteriormente, de poder incautarlo. ¿Qué es lo que hace el proyecto de ley? Incorpora la facultad de enajenar tempranamente los bienes incautados, de modo a reducir el patrimonio y evitar que continúe en circulación. ¿Qué pasa si la sentencia no condena, digamos, a pena de comiso? Bueno, hay que restituir el precio de venta con los reajustes correspondientes. También la ley incorpora, presidente, el comiso por equivalencia. Eso es la posibilidad de que cuando no se pueda comisar el producto del delito, se aplique comiso a una suma de dinero equivalente a su valor. Otro cambio relevante o modificación a la ley de drogas, presidente, es la creación de una nueva figura delictual y perfeccionamiento de algunos tipos penales. Por ejemplo, en el delito relativo al consumo de drogas sin consentimiento, en muchos casos las víctimas denuncian haber sido drogadas con objeto de aprovecharse de cometer un delito. Por ejemplo, sustracción de bienes o instrumentos bancarios, delitos sexuales, entre otros. Y aquí lo que se propone es sancionar ambas conductas, mayor sanción si se obra con violencia o intimidación, para administrar o obligar a otro a consumir droga, y en el caso en que el hecho sea constitutivo de otro delito, sancionado con igual o mayor pena, el suministro de la sustancia se considera como un agravante. También aquí una cosa que es muy importante, que esto es parte de la experiencia del aprendizaje y la aplicación de la ley de droga, es la eliminación del concepto de calidad y pureza. ¿Por qué?
Actualmente el artículo 4 de la ley sanciona en atención a la calidad de pureza, a la calidad y la pureza de la droga. Y eso provoca una dificultad, esa es la verdad, provoca una dificultad para poder sancionar en forma eficaz cuando se busca perseguir penalmente a través de la ley de droga por este tipo de delitos. La Corte Suprema, de hecho, ha procedido a absolver en reiteradas causas por no haberse podido establecer en el protocolo de análisis el grado de pureza y peligrosidad de la droga incautada, pese a que se puede incautar una gran cantidad de sustancias, es decir, por un aspecto importante, pero más bien formal, muchas veces no se pueden obtener las condenas necesarias. Y por eso lo que se propone en el proyecto de ley es modificar el criterio de calidad o pureza y reemplazarlo por cantidad o dosis, es decir, de la calidad de la sustancia a la cantidad de la sustancia, y con eso poder tener una medida más objetiva y eficaz para poder imponer las sanciones penales correspondientes. Y también el proyecto incorpora normas destinadas a aumentar la respuesta punitiva respecto de conductas que vulneren la integridad de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque el proyecto consigue enmiendas que permiten dar una respuesta más efectiva cuando se utilicen menores de edad y se faciliten a estos solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica. Hoy día la pena está contemplada para los que tienen entre 14 y 18 años y no se incorporan los menores de 14, por lo tanto el proyecto de ley presidente lo incorpora y con esto hace mucho más efectivo porque cuando uno revisa la evidencia, hoy día los narcotraficantes en muchos casos lo que hacen es usar a menores de 14 años en una edad muy temprana con un efecto muy gravoso, digamos, para estos niños o niñas, y obviamente eso no tiene la sanción suficiente dada la gravedad del delito cometido. Otros cambios, presidente, de la ley 20.000 es la ampliación de las entidades que realizan protocolo de análisis químico. Hoy día los servicios de salud son los únicos que pueden elaborar protocolos de análisis químicos de sustancias incautadas, generando una sobrecarga de trabajo, por eso se amplía la facultad de realizar estos protocolos en las instituciones policiales, es decir, Carabineros, o la PDI, o los servicios de salud, que cuenten con capacidad técnica y operativa para esto, previo certificación del Instituto de Salud Pública. Y también se establece que los bienes incautados de cualquier base podrán ser destinados a unidades policiales que tengan por objeto el combate al narcotráfico, de manera de optimizar su capacidad operativa y de respuesta. También el proyecto establece la reasignación de funciones en el procedimiento de acopio y destrucción de sustancias ilícitas. ¿Cuáles son las dificultades actuales? Que el Ministerio de Salud tiene la carga de acopiar y destruir la droga incautada, incinerándola, siendo esto ajeno a su giro. Las condiciones de acopio han sido... las condiciones de acopio obviamente aumentan las posibilidades de recuperación de la droga por parte de los traficantes y por eso lo que se busca es traspasar esta función con protocolos y normas muy estrictas, muy exigentes a Carabineros de Chile, fundamentalmente sobre la base además de simplificar el proceso de acopio y destrucción, que es el objetivo fundamental, que la droga no tenga que estar siendo trasladada de una unidad a otra unidad, de una institución a otra institución, sino que una vez que se decomise, se acopie con normas muy estrictas y con sanciones muy altas en caso que se vulneren estas normas, y de esta forma se simplifica el procedimiento para el acopio y la posterior destrucción tengamos la absoluta certeza de que la droga acopiada es la droga que va a ser destruida. También se fortalece la institucionalidad encargada de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en primer lugar, respecto a las sustancias químicas controladas para abarcar todo espectro de conductas que pueden dar lugar al desvío de precursores químicos y sustancias químicas destinadas a la fabricación de drogas ilícitas, es necesario ampliar el catálogo de actividades reguladas, dotar de mayores atribuciones de supervigilancia a la Subsecretaría de Interior e incorporar a la PDI para colaborar en la fiscalización de los inventarios y movimientos de las sustancias químicas consideradas como precursores o materias primas para la elaboración de drogas o estupefacientes. Y en segundo lugar, algo que es muy importante de este proyecto es que fortalece el CERNA. ¿Cómo lo fortalece? Se amplían las facultades del CERNA para destinar recursos del Fondo Especial constituido con los bienes y valores decomisados a programas de prevención y rehabilitación en materia de consumo de alcohol y drogas. Es decir, se amplían para ser utilizados en materia de consumo de alcohol, lo que es una innovación muy importante, muy necesaria. También faculta para que dichos recursos sean utilizados en proyectos, estudios, investigaciones, infraestructura y capacitaciones que permitan apoyar directamente las labores de prevención y rehabilitación del servicio.
y permite, presidente, que los inmuebles incautados sean destinados provisionalmente al Senda, eximiéndolo del pago de impuestos y carga. Es decir, lo que se hace es que los recursos o bienes decomisados se van a usar primordialmente para la rehabilitación de personas con consumo de droga y alcohol. Es decir, este proyecto, por una parte, aumenta las penas o la regulación y las normas de sanción para los narcotraficantes, pero por otra parte también mejora y fortalece las capacidades de la institución a cargo de la rehabilitación o prevención de drogas y alcohol. Y por lo tanto, es un enfoque bastante integral que se incorpora tanto desde la perspectiva de la persecución penal como desde la perspectiva de la rehabilitación. El artículo segundo, como lo comenté, establece modificaciones al Código Procesal Penal, como cuales se otorga la legitimación activa al Consejo de Defensa del Estado en la etapa de ejecución de la pena y tendrá la calidad interviniente en dicha etapa, y además se incorpora un nuevo artículo que regula la ejecución de la sentencia en su parte patrimonial, que es importante para poder ejecutar en buena forma lo que dispone el proyecto en su artículo primero. Respecto al artículo tercero, en cuanto a las modificaciones a la ley 20.502, que es la ley que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se habilita el Senda para administrar los bienes e inmuebles incautados que el juez de garantía le destine provisoriamente, con el compromiso de rendir cuenta de su gestión a lo menos trimestralmente. Es decir, lo que se incorpora en el artículo primero también se regula en la ley del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para darle consistencia y coherencia respecto a la normativa que regula al Ministerio del Interior y en este caso al Senda, que forma parte del Ministerio del Interior. Y junto con ello, en el artículo cuarto, presidente, en la ley 19.913 que crea la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, se establece o se incorpora el catálogo de personas jurídicas y naturales obligadas a informar al UAF sobre operaciones sospechosas a la automotora y comercializadora de vehículos motorizados no usados. ¿Por qué? Porque una de las formas que tienen los narcotraficantes de usar los recursos que obtienen de su actividad ilícita o de lavar los activos que se obtienen producto del narcotráfico es a través de la comercialización de vehículos, en particular vehículos de alta gama, y por lo tanto lo que estamos haciendo es darle al UAF las atribuciones para poder recibir o obtener información de las automotoras y comercializadoras de vehículos. Y también en la ley 17.635 se establece que las personas condenadas por delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 de la ley de drogas podrán ser demandadas para la restitución de los beneficios otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Eso es, presidente, lo sustantivo, lo fundamental. Este es un proyecto muy relevante para poder fortalecer el combate y la prevención, en primer lugar la prevención del consumo de drogas y en segundo lugar el combate al narcotráfico, fortalecer los instrumentos y la musculatura de las instituciones públicas que están dedicadas al combate de este tipo de delitos, a la contención, a la sanción de este tipo de delitos, y por lo tanto, presidente, esto junto a los otros proyectos que comenté, creemos que son herramientas muy necesarias para modernizar los instrumentos con que cuenta el Estado para combatir el crimen organizado y en particular el narcotráfico, y como lo señalé también, y con esto termino, presidente, forma parte de los pilares centrales que va a considerar nuestra política contra la delincuencia organizada, que vamos a lanzar muy pronto, presidente, y que constituye el pilar también de nuestra política de seguridad pública. Muchas gracias, presidente. Gracias al ministro del Interior, Gonzalo Blumen. Si me puede, Francisca, por favor, abrir la pantalla para verlos a todos. Muy bien, gracias. Se ofrece la palabra, en primer lugar, al diputado Marco Ilavaca, después al diputado Alessandri, después al diputado Zafirio, y sigo después inscribiendo. Diputado Ilavaca. Muchas gracias, presidente. Claramente el tema del narcotráfico es un tema complejo que golpea, sobre todo en esta época de pandemia, con mucha fuerza las poblaciones de todo Chile. Mi región, la región de Los Ríos, no queda exenta de esto. Y es un tema que efectivamente es importante discutir y mejorar. Pero leer el proyecto de ley que hoy día nos presenta el Ejecutivo y escuchar al ministro, y cuando nos dice, ¿sabe qué? Aquí lo complejo es que detrás también de esta situación existen asociaciones ilícitas y bandas organizadas
Lo cierto es que si uno empieza a ver el texto de la ley, no encuentra mayor referencia a alguna modificación a las asociaciones ilícitas, ¿ya? Allí, señor presidente, y la primera solicitud que quiero hacer, nosotros como bancada nos reunimos el año pasado, comienzo del año pasado, con el ex ministro Chadwick, antecesor del ministro Blumel, y le presentaba un proyecto que modificaba el Código Penal en materia de regulación de delito de asociación criminal, que es el boletín 11.950-07, que fue presentado a esta comisión en julio del año pasado, donde en definitiva se busca sustituir el párrafo 10 del título sexto sobre crímenes y simples delitos contra el orden y la seguridad pública cometidos por particulares del libro segundo del Código Penal, en tanto poder establecer una definición mucho más exacta a los tiempos modernos respecto a lo que es una asociación criminal, razón por la cual, señor presidente, lo primero que quiero pedir es que se pueda refundir este proyecto con el proyecto del Ejecutivo, porque creo que es esencial que si vamos a atacar el tema de las drogas, ataquemos el centro de la droga hoy día, que son las asociaciones criminales. Yo encuentro que efectivamente el proyecto trae algunos elementos interesantes, el tema de la incautación y la ejecución inmediata de los bienes, me parece cosa interesante, pero hay varios temas que me complican y me preocupan. Vamos a señalar los graves cuestionamientos que hoy día tiene Carabineros de Chile y le vamos a entregar hoy día una acción súper sensible a Carabineros de Chile. Hemos pedido, y el Congreso en particular ha sido bastante crítico, que Carabineros de Chile debe ser necesariamente reformulado. Necesitamos una nueva policía de Carabineros, y en la medida que no seamos capaces de discutir este tema que es de fondo, yo creo que no sería bueno entregarle mayores facultades en estos términos a Carabineros de Chile. Creo que es esencial que potenciemos el ISP, que potenciemos la autoridad que hoy día está desarrollando para llevar adelante los análisis y llevar adelante también la destrucción de la droga que se incauta. También, señor presidente, tengo una duda del porte de una catedral y no entiendo qué es lo que pretende el gobierno al eliminar el concepto de calidad o pureza de la droga, poniendo el acento en la cantidad o las dosis. Porque le pongo un ejemplo, señor presidente. Una persona que anda con unos 100 gramos de cocaína pura va a tener una sanción diferente a aquel que ande con 1 kilo con una cocaína al 10%. Es decir, uno va a tener una pena más baja que el otro. Si eliminamos el concepto pureza y calidad, que son aquellos que efectivamente afectan la salud pública, creo que estamos errados. Si podemos complementarlo, creo que hacer dentro del proceso de discusión en particular, que vamos a tener que revisarlo de mejor manera. Asimismo, señor presidente, el cambio del concepto de hidrocarburos aromáticos por solvente o gases inhalantes capaces de provocar daño, ahí también hay un tema complejo. Porque hoy día entonces un desodorante, que es un gas inhalante, ¿también va a ser considerado como droga? Entonces, existe una serie de cuestionamientos que espero, señor presidente, que podamos discutir a lo largo de este debate. Hay varias normas que me parecen complejas, que tenemos que abordar con tranquilidad, pero lo inicial, con lo que inicié esta intervención, es que solicito que se refundan ambos proyectos, el proyecto actual del gobierno con el proyecto establecido en el boletín 11.950, que trata efectivamente el centro del narcotráfico hoy día en nuestro país, que son las asociaciones criminales que están organizadas detrás de esto y que tanto daño le han hecho a los jóvenes, niños, niñas y adultos de nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, diputado Marco Ilavaca. Le ofrezco la palabra al diputado Jorge Alessandri. Muchas gracias, presidente. Primero agradecer al ministro, agradecer este proyecto porque evidentemente hace mucha falta. Comentarle por su intermedio al diputado Ilavaca que si tomamos esa actitud de que no se puede modificar nada hasta que no esté reformado Carabineros, primero comentarle que en la Comisión de Seguridad estamos discutiendo una reforma a Carabineros bastante centrada tanto en el manejo de recursos como también en las actuaciones policiales, y yo creo que se puede avanzar en ambas al mismo tiempo. Ahora, si uno revisa el proyecto de ley,
más que atribuciones nuevas a Carabineros, son cambios para los fiscales, para los tribunales, cómo se puede liquidar lo incautado, cómo se puede recibir mejor información de la UAF. Por lo tanto, yo creo que va en el sentido correcto de ir cerrándole las puertas o ir complicándole la vida a las personas que se dedican al narcotráfico. En el tema de la UAF específicamente, me gustaría comentarle al ministro presidente que en otras ocasiones la UAF ha dicho que no tiene suficientes recursos ni suficiente personal para informar temas de delitos económicos. La UAF debiera, por ejemplo, investigar cada vez que hay un depósito en efectivo de más de cierta cantidad de dinero, creo que son $10.000, pero no tiene las manos, no tiene los recursos para estar indagando en cada uno de ellos. Por lo tanto, mandarle más información a la UAF sobre compra de vehículos de alta gama sin aumentarle los recursos, creo que hay que partir por aumentar los recursos. Y también en el tema de los vehículos, pedirle al gobierno que sume el arriendo de vehículos de alta gama, porque sabemos que es una debilidad del AMPA, ¿cierto? En general, en el mundo, los vehículos de alta gama. Si usted le dice que si los compran va a informar a la UAF, evidentemente van a optar por la segunda opción, que es arrendarlo. Por lo tanto, sumar a las automotoras, sumarle también las empresas de arriendo de vehículos de alta gama que hoy día en Chile existen. Uno puede arrendar un vehículo de altísima gama en nuestro país con mucha facilidad y por internet incluso. Quería pedirle al ministro si podía ahondar un poquito en el comiso por equivalencia, un ejemplo de cuándo podría darse ese comiso, porque en la gran mayoría de las detenciones por droga se detiene al narco o a sus ayudantes con los estupefacientes, con el camión, con el barco. ¿Cuándo operaría el comiso por equivalencia y en qué circunstancias? Me parecen muy positivos también los cambios respecto al Consejo de Defensa del Estado, que sea interviniente desde un principio. También el tema de poder liquidar esos bienes incautados rápidamente. Muchos hemos visto cómo en distintas playas de estacionamiento van a morir el sueño de los justos, autos de un altísimo valor, y después de 2 años, cuando se quieren liquidar, ya no valen más del 10% de su precio. Y respecto a entregarle los inmuebles al Senda, también me gustaría ahondar en eso, si no sería más útil liquidar esos inmuebles también. Poder o entregárselos al Senda, si es que tiene un uso rápido y tiene los recursos, o también poder ponerlos a la venta. Pero me parece un proyecto muy bien encauzado, va en la línea correcta, trabajemos juntos los detalles para que vayamos peleando con más fuerza esta lucha contra el narco. Gracias, presidente. Gracias, diputado Alessandri. Diputado René Zafiro. Gracias, presidente. Sí, bueno, yo creo que esta es la primera sesión en que abordamos el tema. Yo me quedo con una sensación un poco de un proyecto bastante pobre. La magnitud de los vínculos que las bandas de narcotraficantes tienen en Chile no los hubiéramos imaginado hace 30 o 35 o 40 años atrás, cuando todo se reducía prácticamente al microtráfico en poblaciones de la periferia de la región metropolitana. Esas eran las grandes bandas de narcotraficantes en la época. Nunca se quiso asumir por ningún gobierno el que las dimensiones que hoy día tiene el narcotráfico podían fácilmente llegar a este nivel. Si uno recorre las normas propuestas por el Ejecutivo, se da cuenta que todo el énfasis está puesto en la forma como abordar el destino de los comisos. Entonces, allí es donde empiezan a surgir cuestionamientos que son más de fondo.
No hay un cambio sustantivo en la legislación. Son básicamente, aunque no exclusivamente, cuestiones de carácter procesal, que hoy día son trabas que tiene desde las policías hasta el Ministerio Público para poder hacer más expedito esta lucha contra los narcotraficantes. Se hace una distinción entre los bienes, creo que hay que hacer una distinción entre los bienes muebles y los bienes inmuebles. Respecto de los bienes muebles, no cabe duda que tiene que establecerse un procedimiento lo más expedito posible para que en pública subasta y en procesos transparentes estos bienes sean obviamente subastados, pero el producto de la subasta no puede sino ingresar a una partida específica del presupuesto fiscal. No se puede, sería inconcebible que se entregaran administraciones provisionales o recursos a instituciones directamente, a instituciones públicas o privadas, dice la ley, porque ello significaría simplemente no reconocer la capacidad de penetración que tienen los narcotraficantes, tanto en el sector público como en el sector privado. Y quiero citar algunos ejemplos. Durante la década, fines de los 80, comienzo de los 90, hay a lo menos 3 países en América Latina que toman esta decisión. No lo voy a mencionar, lo podemos conversar después. 3 países que toman esta decisión y que se transformó esta norma, esto de transferir el decomiso a las policías, y lo digo así directamente, en una de las fuentes de corrupción más horrorosas en diversas dictaduras latinoamericanas, que a las democracias sobrevivientes después les costó muchísimo terminar. Y uno se encontraba en sectores rurales de esos países con estancias, con mansiones que habían sido de propiedad de los narcotraficantes y que ya estaban inscritas a nombre de algún destacado general de esos países. Entonces, la incidencia, la penetración, el volumen de los recursos de que dispone el narcotráfico hacen que absolutamente permeable cualquier sistema. Cualquier sistema. Esto es tan terrible como las redes de pederastia, que cruza las sociedades completas, desde los grupos de menores ingresos hasta las clases más privilegiadas. La pederastia está en todos lados. El consumo de drogas igual. Tiene características distintas, pero cruza toda la sociedad. Distintos tipos de droga, bajo distintas circunstancias y de modos, consumida de modos también diferentes. Entonces, yo no estoy de acuerdo con estos decomisos entregados a organismos públicos. Subastados los bienes muebles, ingresados a las arcas fiscales, al cabo del ejercicio presupuestario se podrá definir cuál fue la magnitud de los ingresos y el fisco resolverá, el Estado resolverá una política pública para el destino de esos recursos. Respecto de los bienes raíces, me queda una preocupación cuando se habla de destinación provisional o incluso que más de alguien va a querer transferir el dominio. Pero hay que tener presente que ambas decisiones se van a producir generalmente, ¿no?, con procesos judiciales en curso. En consecuencia, el Estado siempre va a estar expuesto a demandas en aquellos casos en que no haya sido posible acreditar que ese bien estaba vinculado al narcotráfico. Y yo más bien pensaría ahí, porque si de lo que se trata es de cortar el flujo de recursos de lo que disponen los narcotraficantes, más bien en prohibiciones judiciales de gravar y enajenar, es decir, que congelen el valor de la propiedad y que restrinjan, limiten, prohíban absolutamente las facultades de uso, goce y disposición en el caso de los bienes raíces, para no comprometer la responsabilidad financiera o la responsabilidad indemnizatoria del Estado en esa materia. Y por último, hay un tercer elemento que lo mencionó el diputado de la Vaca y que me parece que hay que tener muchísimo cuidado,
señor ministro, por su intermedio, presidente. Y es el que tiene que ver con que si los bienes incautados son entregados a cualquier título a las policías, no puede ser que las policías resuelvan la pureza a través de laboratorios propios de la droga incautada. Porque estaríamos allí generando un incentivo perverso, que es lo que ocurrió en gran medida en estos países a los que he hecho referencia, que he mencionado pero que no he nombrado. Entonces, yo creo que el debate en particular de este proyecto tiene que ser más generoso. No puede dejar de reconocer, no es lo mismo la cannabis que la cocaína, que la heroína o que otras drogas duras o químicos. Yo creo que tenemos la oportunidad incluso de hacer presente o incorporar en el texto de la ley el uso medicinal de la cannabis como un tratamiento terapéutico, como una terapia para el control de las enfermedades crónicas asociadas al dolor, por ejemplo. Entonces, yo lo que le pediría, por su intermedio, presidente del ministro, es que nos abramos un poquito en el debate en particular, no circunscribamos este proyecto solo prácticamente a lo que tiene que ver con los decomisos y resolvamos y abordemos el problema con una amplitud un poquito mayor. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Le ofrezco la palabra a la diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Yo coincido con quienes me han antecedido, particularmente con el diputado Zafirio, en el sentido de que se trata de un proyecto pobre, yo diría incluso frívolo y superficial, que tiene numerosos vacíos, que ya se han mencionado varios de ellos aquí, y yo concuerdo, pero sobre todo me parece que es un proyecto ineficiente para el fin que persigue, por lo mismo, porque está demasiado focalizado en tareas o en misiones que me parece que no son las verdaderamente importantes para modificar la situación del tráfico ilícito en Chile. Hay algo sobre lo que quisiera, por su intermedio, presidente, preguntarle al ministro, si tiene usted a bien, y es cuál es la posición que tiene el gobierno y cómo la expresa a través de este proyecto. Yo veo que no la expresa, pero no quiero prejuiciar de ninguna manera, de la relación, en la misma línea de lo que señalaba el diputado Zafirio, pero aumentando la apuesta, de la relación directamente, presidente, que hay entre el narcotráfico y el poder, la relación que hay entre el narcotráfico en este país y la clase política, la relación que hay entre el narcotráfico y las autoridades públicas, o digámoslo, si usted prefiere, que pudiera haber, ¿cierto? Y que esta ley debería, a mi juicio, tiene el deber de precaver, junto a otros parlamentarios de distintos sectores muy transversalmente. Hemos sido partidarios, por ejemplo, de que a las autoridades públicas, partiendo por los senadores y los diputados, se les realice un test de droga para poder asumir esa función como un requisito sine qua non, y lo mismo, por supuesto, me parece necesario respecto del presidente de la República. Parece que es un derecho ciudadano saber si el presidente de la República, no me estoy refiriendo a ningún presidente de la República en particular, ¿cierto? Pero al cargo, a quien ejerce el cargo, yo creo que la ciudadanía tiene todo el derecho de saber cuál es el vínculo que esa autoridad, la primera autoridad del país, pudiera tener con el narcotráfico, partiendo, por ejemplo, por la información de si es o no drogadicto, que evidentemente, ya se sabe, está archicomprobado, pone a esa autoridad pública, o cualquiera de estas sea, ¿cierto?, en una situación de vulnerabilidad respecto de caer en las redes del narcotráfico, caer en la corrupción que está vinculada con las redes de narcotráfico. Entonces, yo noto también en este sentido que no hay siquiera una mirada en esa dirección, y me gustaría, por lo tanto, saber
¿cuál es la posición del gobierno, si existe una posición en el gobierno, respecto de la necesidad de pesquisar y castigar los vínculos entre el poder y el narcotráfico, que es finalmente lo central, es lo que hace posible que el narcotráfico penetre en las distintas áreas de la sociedad, y yo esperaría del gobierno que superáramos la etapa de la persecución al microtraficante y fuéramos a donde realmente es importante hincar el diente en este sentido. Así que en ese sentido, presidente, va mi pregunta hacia el ministro Blumel. Gracias, diputada Giles. Tengo al diputado Mulet, al diputado Cruzcoque y a la diputada Camila Flores. Les vamos a dar la palabra en ese orden. Diputado Mulet, les pediría por favor ser muy precisos y acotados en las preguntas. Diputado Mulet, tiene la palabra. Gracias, presidente. Voy a ser muy preciso. Más que preguntas, voy a hacer 2 o 3 afirmaciones que son importantes para el objeto de mi asistencia hoy día a la comisión, digamos, y espero asistir después también. El proyecto del Ejecutivo y el planteamiento que hizo el señor ministro del Interior en los énfasis que colocó están abordados por los 2 proyectos de ley de los que yo hablé al inicio de la sesión. Uno específicamente, el boletín 12.668, que busca las modificaciones a la ley 20.000, trata 2 de los aspectos fundamentales que tocó el ministro del Interior, de manera parecida, similar. El ver el problema del microtráfico, específicamente con la calidad y pureza de la droga y con la cantidad, digamos, y determinar y precisar muy bien el tipo penal en cuanto a la cantidad y en cuanto a la toxicidad y en cuanto al organismo que efectúa el análisis de la droga para evitar los sobreseimientos que han habido a propósito de la falta de informe o las absoluciones que han habido a propósito de ello. Es fundamental hacerlo y hacerlo rápido, porque la investigación que hicimos con las personas que elaboramos este proyecto de ley, el que mencioné el boletín, fundamentalmente radicaba en eso. Habían muchos narcos que estaban yendo porque el informe no llegaba a tiempo, porque no se establecía con exactitud la toxicidad, etc. Ese es un tema. Entonces hay similitud con la idea matriz del proyecto del Ejecutivo. El otro proyecto, el que nosotros le pusimos extinción del dominio, decomiso sin condena, crea la institución que el ministro en su proyecto de ley, el Ejecutivo en su proyecto de ley, la hace mucho más reducida, pero es la misma idea matriz. Diría mucho más completa, es un proyecto completo que crea la institución de la extinción del dominio. Y entre otras cosas aborda de distinta manera el destino de los bienes para financiar programas de atención, reparación de víctimas, etc. Ahí hay una diferencia a propósito de que vayan a la policía o los persecutores. Y crea la institución completa, y está un articulado de 42 o 44 artículos. Y se hizo en base a una propuesta que hizo un organismo dependiente de Naciones Unidas, que es el organismo que trabaja en la persecución de la droga y el crimen organizado. Y que se sugiere en ese marco proyecto de ley que los distintos países lo ocupen, lo usen. Usamos esa base, viendo los mismos problemas que seguramente ha visto el ministro del Interior, cómo ha crecido, y uno de los problemas fundamentales es precisamente el abordar con rapidez el aspecto económico del delito, el aspecto económico. Y el decomiso sin condena, obtención del dominio, creo que mejor tratado o más completamente tratado en nuestro proyecto, lo que busca es eso, de golpear ahí, digamos, rápidamente, sin tener la condena. Por eso decomiso sin condena, extinción del dominio de inmediato, de manera distinta. Esta se crea una institución distinta, pero es la misma idea matriz. ¿Por qué? Porque hay 2 situaciones que son urgentes. Yo sé que las otras que han planteado el diputado y la Vaca y otros también son súper relevantes, pero la urgencia tiene que ver con que hay delincuentes, narcotraficantes que hoy día están siendo absueltos por un problema que tiene que ver con la manera en que se acredita la pureza de la droga y las cantidades, y eso hay que precisarlo rápido, y salvamos una situación urgente. Eso está en un proyecto de ley, lo contempla también el Ejecutivo, y en el otro, rápidamente ver de qué manera le agarramos los bienes antes de esperar un largo proceso penal, por decirlo simplificadamente. Y si el Estado se equivoca, bueno, tendrá que reembolsar. Pero si el individuo no justifica, y esto no solo sirve para el narcotráfico, también para la sinvergüenzura de otra naturaleza, si uno no justifica
y es sospechoso y hay elementos, obviamente, en un procedimiento con toda la garantía, no justifica dineros lícitos para comprar determinados bienes, bueno, el Estado los toma, así es la única manera, porque es muy grave. El tercer aspecto lo tocó Pamela Giles y creo que es muy relevante, no está en este proyecto de ley ni en los míos, pero creo que es muy relevante y que sería importante también abordarlo. Y la pregunta que hizo Pamela la reitero. La relación de las autoridades con la droga. Si vamos a avanzar en eso, en transparentar, en obligar el examen, yo creo que sí. En principio uno por razones de la privacidad, etcétera, de los datos sensibles, uno debería decir quizás que no, pero la evidencia, por lo menos en la que yo he llegado y he estudiado este tema, porque afecta gravemente a todo Chile, no solo a mi región de Atacama, sabe que hay que ceder en ese aspecto. Yo creo que es muy importante que las autoridades deban someterse obligatoriamente a examen. Es fundamental hacerlo. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo tener un alcalde, un concejal, un diputado, un senador, en fin, que tiene problemas con la droga porque cuando compra marihuana, pasta base, cocaína o lo que sea, le compra a un narco, se relaciona con un narco, directa o indirectamente. Y eso, obviamente, implica una situación no solo delictual, porque debería denunciar aquello, pero eso ocurre. Entonces eso hay que resolverlo. Creo que ahí también hay que avanzar en este tercer punto. Decía esto porque sobre todo la primera parte de mi intervención, el artículo 17 de nuestra ley orgánica permite la fusión de los proyectos cuando sus ideas matrices son similares y me interesa mucho porque hay antecedentes de los dos proyectos nuestros que pueden ser abordados y ahora es decisión de vuestra comisión aceptarlo y mandarlo a la sala o no. Pero quería señalar eso, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, diputado Mulet. Diputado Cruzcoque. Presidente, muchas gracias. Primero, celebrar que se esté viendo este proyecto, me parece que es de primerísima importancia. Todos los que tenemos representación en distritos donde hay tráfico de droga, donde a veces hay incluso lugares en donde campean territorialmente, ¿verdad? Y que lo sufren los vecinos. No quiero nombrar hoy día a ninguna comuna en particular, ni las poblaciones que hay dentro de esas comunas, pero todos sabemos que hay lugares donde si bien Carabineros logra entrar, a veces le cuesta, y muchos de los narcotraficantes, de las bandas de narcotráfico que están territorialmente en esas zonas, se jactan incluso de tener un poder de fuego similar o al menos a la altura del que tiene Carabineros, y eso evidentemente no puede suceder porque lo terminan sufriendo los más pobres. Me parece que hay ciertos puntos del proyecto que yo valoro particularmente, la enajenación temprana, por ejemplo, y ahí comparto con el diputado Mulet, la ley 20.000 en términos de no solamente determinar por calidad o pureza, sino reemplazarlo también por la dosis. Me parece que son proyectos, que son medidas que yo creo que nos pueden ayudar mucho. Y obviamente que acá creo que hay disposición dentro de toda la comisión de buscar aquellos proyectos que, yendo dentro de la misma línea matriz del proyecto que propone el gobierno, puedan también refundirse. Y respecto a lo que señalaba también la diputada Giles, a mí la idea de andar haciéndole test a todo el mundo no me gusta, pero obviamente que puesto en el problema que tenemos hoy día, si es necesario llegar a eso, no sé si estamos hablando tal vez del proyecto adecuado para hacerlo, pero evidentemente que yo siento que hay una responsabilidad también mayor, no solamente cortar las redes de corrupción que existen al interior de cárceles o las redes de corrupción que pueda establecer el crimen organizado a distintas alturas, y evidentemente que el poder también, y el poder político es una de esa altura que en países no lejanos al nuestro hemos visto que actúa con mucha fuerza, así que es algo que también es importante tener en consideración. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Cruzcoque. Diputada Camila Flores, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, saludar a todos los colegas, saludar también a la secretaría, a Francisca, a la señora Cecilia, a todos, al ministro, por supuesto, que nos acompaña. Y bueno, yo creo que este es un proyecto sumamente relevante, necesario. Podremos tener críticas más, críticas menos respecto, ¿cierto?, a profundizar en determinadas áreas. Pero, señor presidente, yo pedí la palabra para coincidir plenamente con un tema planteado por la diputada Pamela Giles, que tiene que ver precisamente con la necesidad, yo creo que imperiosa y urgente,
De hecho, lamento que esto no se haya resuelto anteriormente, con precisamente considerar dentro de las posibilidades, digamos, que tiene que exigir la legislación, es que a las autoridades, cualquiera sea el cargo que esto ocupe, desde el presidente de la República hacia abajo, necesariamente tenga que realizarse de manera obligatoria el test de drogas. Hemos visto, y es bastante ya comprobado, en distintos artículos de prensa incluso, el vínculo que efectivamente existe entre el poder y la droga. Se han esbozado en varias oportunidades vínculos de distinta naturaleza, digamos, de distintos partidos políticos, parlamentarios, en fin. Creo que no es el objeto entrar en el detalle de esto, pero creo que es una tremenda oportunidad para avanzar en esta posición. O sea, por su intermedio, presidente, esto no es de andarle pidiendo a todo el mundo test de droga. Nosotros no somos todo el mundo, somos autoridades. Tenemos poder de decisión y de poder influir, ya sea positivamente o negativamente, en la vida de los chilenos. Y creo que es imprescindible demostrar la objetividad y, digamos, la prescindencia a la hora de estar legislando, ya sea en endurecer penas al narcotráfico, o tipificar determinadas materias que no estén contempladas, en fin. Nosotros tenemos que demostrar que no tenemos finalmente ningún tipo de vínculo, ¿cierto?, o de relación de interés que pudiese generar que parlamentarios, que el Ejecutivo, en fin, que como órgano colegislador esté defendiendo intereses particulares, digamos, por sobre el interés general. Entonces creo que es hoy día una tremenda oportunidad, y en ese sentido, presidente, también dejar planteado por su intermedio al señor ministro del Interior la posibilidad de considerar esta materia, como lo ha señalado la diputada Giles, el diputado Mulet, en fin. Yo creo que la comisión tiene el ánimo de avanzar en esto, y creo que va a ser una muestra muy positiva también para nosotros, como prueba de la blancura, de decir que no tenemos nada que temer ni ocultar. El que nada hace, nada teme, y que en consecuencia tenemos la prescindencia y la objetividad necesaria para legislar en torno a la materia, porque no tenemos ningún tipo de interés en particular. Gracias, presidente. Gracias, diputada Camila Flores. Yo solamente quería señalar dos cosas. Primero, varios diputados se han referido a que este proyecto es poco ambicioso, a que podría abarcar más materias relacionadas con el narcotráfico. Y por eso yo quiero pedirle a la Secretaría que, junto con el proyecto del diputado Mulet, nos podría, para la próxima sesión en que veamos este proyecto, que yo creo que es muy importante y prioritario, tener a la vista todas las mociones que inciden en estos temas y poder hacer un comparado, porque ya lo dijo el diputado Marco Ilavaca, hay un proyecto de los diputados de la bancada del Partido Socialista, hay otros del diputado Calisto, el diputado Gabriel Silver, de algunos miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Varios diputados han hecho alusión a distintas mociones que hay sobre estas materias. Entonces puede ser una oportunidad también para enriquecer el proyecto, el tener a la vista esas mociones y ver cómo se pueden complementar. Y me gustaría saber la disposición del ministro del Interior y Seguridad Pública al respecto. Segundo, yo celebro y valoro que se determine en este proyecto poder establecer un parámetro en cuanto a la cantidad y a la cantidad de dosis más que a la pureza. Yo en eso tengo probablemente una discrepancia con el diputado Ilavaca, porque yo recuerdo que la Corte Suprema desde hace mucho tiempo viene pidiéndole al legislador establecer parámetros objetivos. Yo creo que la pureza no es un parámetro objetivo, porque además puede haber droga de menor pureza, pero que genere un daño mayor por los aditivos, por los distintos productos que se le pueden agregar en el proceso de elaboración. Pero si nosotros podemos establecer una cantidad que determine además cuál es el límite entre el consumo personal y el microtráfico,
creo que vamos a estar cumpliendo con lo que al menos los tribunales superiores de justicia vienen pidiendo de hace mucho tiempo. En esto siempre además hemos tenido visiones distintas con algunos diputados de la Comisión de Salud, pero yo creo que mientras más espacio se le gane al narcotráfico y podamos distinguir lo que es consumo personal respecto a lo que es microtráfico, habremos dado un paso importante. ¿Cuál es la sensación que tengo yo, ministro? Se lo digo como diputado en la región de Coquimbo, que a veces hay muchas incautaciones exitosas por parte de la Policía de Investigaciones, por ejemplo, en la comuna de Los Vilos, en el Valle de Quilimarí, de dosis de cannabis. Pero que no existe el mismo celo a veces para producir comisos de droga que está en circulación en poblaciones donde existen grupos de narcotráfico con alto poder de fuego. Yo se los he puesto a propósito de la actual situación de la pandemia, del toque de queda que se produce en muchas poblaciones a las 10 de la noche, que los narcotraficantes, en vez de estar en sus casas, en sus lugares además donde generalmente venden droga, se toman las calles, hacen ostentación de su poder. ¿Para qué hablar de los narcofunerales, de los fuegos artificiales? Entonces yo creo que ahí tenemos que focalizar más la acción de la política criminal contra el narcotráfico en las verdaderas bandas que hoy día han aumentado su poder de fuego y la violencia asociada al narcotráfico de manera muy inquietante. Y lo último, ministro, ya se ha dicho, no quiero repetir, en relación a la trazabilidad. Yo creo que es muy importante que no expongamos a Carabineros. El anuncio que hizo el presidente de la República, que muchos de nosotros criticamos el otro día, en cuanto a que iba a ser Carabineros el que se iba a preocupar de destruir la droga, generó una polémica absolutamente innecesaria. Creo que eso es exponer a Carabineros de manera absolutamente innecesaria. Mientras más órganos públicos participen en una clara trazabilidad de la droga decomisada y destruida, mientras más mecanismos de control intersectorial existan, es mucho mejor, es mucho más sano para el sistema. Ministro, le doy la palabra para que pueda responder las preguntas. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo primero, agradecer los comentarios, observaciones de cada uno de ustedes. Quiero partir valorando el interés en legislar en esta materia, porque más allá de las observaciones o comentarios, en general, cada uno transmitió la importancia de abordar el tema. Y yo creo que eso es bueno, yo creo que eso es valioso. Creo que es necesario que nos tomemos en serio el tema del combate al narcotráfico, no con medidas estridentes o con medidas, digamos, que finalmente ataquen aspectos puntuales, sino que nos aboquemos a lo sustantivo. Y dentro de lo sustantivo está el tema del financiamiento del crimen organizado, y en este caso el narcotráfico. Por lo tanto, yo creo que más allá de las distintas observaciones, hay un tema central, que este proyecto lo que busca, junto con introducir varios perfeccionamientos que los organismos especializados transmitidos que hay que incorporar a la ley de drogas y otros cuerpos legales, es poder cortar el flujo de financiamiento hacia el narcotráfico. Eso es lo primordial, eso es lo central. Obviamente, si hay propuestas para mejorarlo, estamos absolutamente abiertos, pero el corazón del proyecto es detener el flujo de financiamiento a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. En Chile, para que haya una idea, hay del orden de, no hay una estadística muy formal, pero es del orden de 2.000 bandas y organizaciones criminales que operan en el país. Por lo tanto, este es un tema que, a diferencia de lo que ocurrió en otros países, no tiene que ver tanto con grandes estructuras o asociaciones criminales, sino que tiene que ver con estructuras o organizaciones criminales o bandas dedicadas al narcotráfico o al microtráfico, de mucha diversidad y composición muy heterogénea. Por lo tanto, es un tema que hay que abordarlo no solamente con perfeccionamientos legales, sino también con investigación especializada de los organismos policiales, con un trabajo también en el territorio, fundamentalmente en materia de prevención, en materia de consumo, también con la colaboración con las distintas entidades públicas o de la sociedad civil dedicada a esto, en particular los municipios,
mejorar las capacidades y las redes de las instituciones públicas, del Estado, de las distintas, como les decía, organizaciones de la sociedad civil que siguen el tema. Pero dicho eso, cortar el financiamiento y cortar el acceso a las armas hoy día es una obligación que tenemos que enfrentar para poder tomarnos en serio el tema del narcotráfico, que ha penetrado con fuerza, que ha adquirido características que hasta hace algún tiempo, como alguien lo señaló, no se veían en el país, que están ostentando mayor poder de fuego, están ostentando una mayor desinhibición para cometer su ilícito y por lo tanto este es un tema que tenemos que abordarlo con muchísima seriedad y este proyecto busca avanzar en esa dirección sin perjuicio de la política contra el crimen organizado y el narcotráfico que estamos trabajando, que muestra el cuadro completo, una política amplia y consistente que va más allá de este proyecto, pero este proyecto es uno de los elementos importantes de esa política. Por supuesto, presidente, que estamos abiertos a incorporar las propuestas que ustedes tengan. Hablaron de varias mociones parlamentarias. Nosotros en el mensaje recogimos esas mociones y muchas de las ideas de las mociones que ustedes comentaron están recogidas en este mensaje del presidente de la República, pero obviamente otros perfeccionamientos o medidas que tengan consistencia y coherencia con la idea matriz que anima este proyecto, por supuesto que son bienvenidas y las vamos a revisar. Las vamos a revisar para que puedan fortalecer este proyecto que lo que busca es, ante todo, perfeccionar la ley de drogas, los instrumentos con que contamos para enfrentar el narcotráfico y sobre todo el tema del financiamiento. Por lo tanto, no me voy a referir a cada una de las mociones que cada uno señaló, hay temas interesantes, solo mencionar que yo estuve en la reunión que se realizó, que señaló por su intermedio el diputado Ilavaca. Recuerdo que hay una propuesta interesante que por supuesto la podríamos revisar, que tenía que ver con la modificación de la tipificación de las organizaciones criminales. Habría que estudiarlo un poco más en profundidad, pero reitero la disposición a poder estudiar temas que puedan perfeccionar nuestros instrumentos y nuestras normas de combate al narcotráfico. Respecto al cuestionamiento que se hace a entregarle atribuciones o herramientas a las policías y en particular a Carabineros, producto de los cuestionamientos, las crisis que ha enfrentado la institución en los últimos años, yo quiero señalar que nosotros estamos impulsando una reforma muy profunda en materia policial, en materia Carabineros. Estamos, de hecho, tramitando, como lo dijo por su intermedio presidente el diputado Alessandri, un proyecto que aborda varios de los cambios que forman parte de la reforma Carabineros. Está la Comisión de Seguridad, vamos a revisar, de hecho, el proyecto en un rato más, y por lo tanto es un tema que lo hemos asumido con la profundidad que amerita. Hay una reforma en curso, y por lo tanto creo que en ese sentido el ánimo que tenemos como gobierno es precisamente hacernos cargo de las dificultades, pero también entender que las instituciones policiales tienen obligaciones legales y tienen fortalezas institucionales también para poder enfrentar este tema. En particular, los servicios especializados de Carabineros dedicados al crimen organizado y al narcotráfico, los OS7 y los OS9, y también en particular la Policía de Investigaciones, cuya función primordial es el combate al crimen organizado y a la delincuencia organizada. Por eso hice referencia a algunas cifras. En el año Carabineros ha decomisado 7.000 kilos de droga, ha recuperado o ha incautado más de 1.000 armas de fuego que hoy día no están en poder de delincuentes causándole daño a las personas. Se han desarticulado en el año del orden de 500 bandas y organizaciones criminales por Carabineros y por la PDI. Se han recuperado más de 12.000 vehículos que están con encargo por robo y que se usan para cometer estos ilícitos. Por lo tanto, hay un trabajo importante que yo creo que cabe valorar. También hemos tenido dificultades gigantescas. Carabineros ha enfrentado sucesivas crisis en los últimos años, pero la estamos abordando con seriedad en la reforma a Carabineros, que la hemos complementado además con un conjunto de propuestas que distintos órganos especializados, incluso el Parlamento, ha hecho respecto a la necesidad de impulsar cambios y modernizaciones a Carabineros de Chile. Respecto al tema de calidad y pureza, aquí hay una, que mencionó el diputado Gravaca, hay una innovación porque precisamente lo que se busca es recoger la experiencia de los tribunales en la forma en que vienen estableciendo sus sentencias y las sanciones por el delito de narcotráfico. Y por eso se incorpora los conceptos de cantidad y de dosis fundamentalmente, para poder precisar de mejor forma
el tipo, digamos, y con eso poder establecer sanciones más efectivas para el narcotráfico, ya sea microtráfico o narcotráfico. En el caso de lo que señaló el diputado Alessandri, presidente, hace sentido lo que dice, que efectivamente quizá hay que evaluar no solo incorporar en las facultades del UAF requerir información a las automotoras, sino también a quienes se dedican al arriendo de automóviles o quienes se dedican al leasing, digamos, de vehículos que puedan servir también para los narcotraficantes y en particular para su ilícito. Ahora, no solo para los ilícitos, sino que también hay ahí una forma de poder lavar, digamos, los activos o el dinero obtenido producto de su actividad ilícita. Respecto al comiso por equivalencia, ¿qué es lo que busca el comiso por equivalencia? Busca que, por ejemplo, cuando un bien no se puede decomisar en forma temprana, se pueda establecer el decomiso de otro bien por un monto equivalente, dado que cierto bien no se puede decomisar. Un ejemplo de eso sería una vivienda, donde efectivamente esté la familia o haya personas que no tienen que ver con el delito, pero que usan o hacen uso de ese bien. Entonces ahí se establece la posibilidad que se pueda ir por otro bien equivalente en cuanto al monto para poder precisamente incautar esos bienes y enajenarlos tempranamente y reducir el financiamiento o las fuentes de financiamiento que tienen los narcotraficantes a través de este tipo de activos. Ese sería un ejemplo de lo que sería un comiso por equivalencia, cuando el bien por alguna razón no se puede incautar. Respecto también, el diputado Zaffirio, presidente, por su intermedio, mencionó el tema del uso medicinal. Yo creo que no es conveniente hacerlo en este proyecto por varias razones. La primera, porque hay un proyecto que ya despachó la Cámara y que está hoy día en el Senado, y por lo tanto ese es un tema que se revisó tiempo atrás. En segundo lugar, no está en la línea de lo que son las ideas matrices de este proyecto. Y en tercer lugar, tanto el Servicio Nacional de Drogas y Alcohol como las sociedades científicas, la Sociedad de Psiquiatría y otras sociedades científicas, incluso el Colegio Médico, han planteado su opinión en contra respecto a esa materia. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos una mirada distinta, tenemos una duda muy profunda respecto a esa materia, que lo ha expresado el director del SENDA y que lo han expresado algunas de las principales sociedades científicas en el país respecto al tema del uso medicinal, en particular de la cannabis. La diputada Pamela Giles, presidente, por su intermedio, señaló una consulta al Ejecutivo respecto de la relación entre el narcotráfico y el poder, o cómo ve el gobierno el tema de la delincuencia o el crimen organizado en relación a las estructuras de poder en nuestro país. Y en ese sentido, yo quiero decir que este proyecto introduce modificaciones e innovaciones, y nuestra política contra el crimen organizado también lo recoge, que creo que van a permitir fortalecer los instrumentos y la forma en que el Estado aborda el crimen organizado, incluso al más alto nivel, en particular con la coordinación con las instituciones especializadas para estos fines, como por ejemplo la Contraloría General de la República, la UAF, aduana, impuestos internos y también las policías. Y se van a establecer y se establecen mecanismos de coordinación para precisamente poder enfrentar este tema con la mayor fuerza posible como corresponde. Y por lo tanto, ahí hay un tema de fondo que tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones, incluyendo a la entidad persecutora penal, que es el Ministerio Público, en cuanto a contar con mayores y mejores mecanismos de coordinación, también para compartir la información, de forma tal de que todo delito que se cometa, y en particular los delitos vinculados al crimen organizado y a las estructuras más sofisticadas del crimen, tengan sanciones elevadas. Y de hecho nosotros, yo lo quiero decir con total convicción, este es un tema que lo venimos empujando como gobierno. En 2018 impulsamos una moción parlamentaria que se aprobó, hoy día en la Ley de la República, que aumentó las penas y las sanciones al delito funcionario, en particular al soborno, al cohecho y a todos los delitos funcionarios. Ese es un proyecto que lo discutió esta Comisión de Constitución, también la del Senado, como comisión mixta, y finalmente logramos despachar ese proyecto, un proyecto muy importante, porque además vino a completar un compromiso que teníamos pendiente con la OECD, que era precisamente aumentar en forma muy fuerte, como se hizo, las penas y las sanciones a los delitos funcionarios, a los delitos económicos, en este caso a los delitos funcionarios.
De hecho, yo como ministro secretario general de la presidencia me tocó participar y fuimos promotores activos de la Alianza Anticorrupción que el Estado forma parte a través de distintas instituciones como el Gobierno, la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado, entre otras instituciones que forman parte de la Alianza Anticorrupción, porque tenemos que tomarnos muy en serio el tema de la corrupción, muy en serio el tema de los delitos económicos, muy en serio el tema de los delitos de cuello y corbata. Y por lo mismo también, hace algunos meses atrás, lanzamos la Agenda Anticorrupción, que introduce una serie de fortalecimientos institucionales a las instituciones dedicadas a la persecución de los delitos económicos, y también se aumentan fuertemente, hay un par de proyectos de ley en ese sentido, las penas vinculadas a delitos económicos, como por ejemplo el uso de información privilegiada, la colusión, entre otros delitos, digamos, que estamos aumentando las penas porque nos parece que también es muy importante establecer mayores penas a todo lo que tiene que ver con los delitos económicos, el crimen organizado, y eso apunta fundamentalmente la política que estamos trabajando y que vamos a lanzar muy pronto como gobierno. Así que también me parecía importante mencionar este punto, porque el crimen organizado no respeta fronteras, no respeta instituciones, no tiene ideología política, sino que simplemente se sirve de sus intereses y también de la debilidad de las estructuras institucionales, de los mecanismos de control, de los mecanismos de combate a este tipo de delitos para poder penetrar y para poder cometer sus ilícitos que causan tanto daño. Chile, de acuerdo a todas las evaluaciones y mediciones internacionales, enfrenta dificultades, pero tiene fortalezas institucionales en este ámbito. Y por lo tanto tenemos que seguir, creo yo, trabajando en fortalecer los mecanismos institucionales que permiten combatir con eficacia la delincuencia organizada, el narcotráfico y todo lo que es los delitos de mayor complejidad, como son también los delitos vinculados a la corrupción, que una vez que penetran en las estructuras de la sociedad y en las estructuras institucionales, es muy, muy, muy difícil poder revertirlo. Por lo tanto, eso lo tenemos que abordar en forma anticipada y apenas surgen brotes o evidencias de que se hace necesario abordar el tema. Y por eso el gobierno está impulsando una agenda contra el crimen organizado, una agenda contra el narcotráfico puntualmente, y también una agenda anticorrupción, incluyendo varios de los delitos que señalé que tienen que ver con los delitos funcionarios, los delitos económicos, y también a través de proyectos que fortalecen la transparencia, la probidad, que hace, de hecho, muy poco tiempo discutimos en esta misma comisión por la ley de transparencia 2.0, que lo revisamos en la Comisión de Constitución y esperamos que pueda avanzar cuanto antes en la sala de la Cámara y pueda tramitarse en el Senado. Eso, presidente, en términos generales, quedamos a disposición de la comisión. Ojalá este proyecto lo podamos revisar con celeridad, pero sí hacer una discusión en profundidad de los distintos temas que se han planteado, porque nos interesa tener una buena ley que fortalezca las herramientas con que contamos para combatir el narcotráfico. Y esta ley creemos que incorpora varias herramientas que son muy importantes. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, ministro. Y bueno, acordamos en una próxima sesión a la Secretaría pedirle un comparado con las mociones parlamentarias que tengan que ver con estos aspectos del proyecto de ley. Así que muchas gracias al ministro y entramos a la segunda parte de esta sesión que tiene por objeto, teníamos pendiente hace varias semanas, culminar la votación de las modificaciones al reglamento de la Cámara de Diputados. La Secretaría nos envió el comparado, así que le doy la palabra a don Patricio para que nos diga dónde quedamos. Sí. Señor presidente, en efecto, se trata de un proyecto que la Comisión ya vio en algunas sesiones pasadas, que en la última sesión en que lo vio se votaron todas las disposiciones del proyecto y quedó pendiente, señor presidente, para poder despacharlo en el primer trámite reglamentario, únicamente la disposición transitoria que se encuentra justamente al final, en la última hoja del comparado. Esta disposición transitoria digamos, no forma parte del proyecto original, sino que es una indicación de la señora Paulina Núñez, que incorpora una disposición transitoria del siguiente tenor. Lo dispuesto en el artículo único de este proyecto entrará en vigencia el 1 de enero del año 2021.
Se refiere esto, evidentemente, a las modificaciones en torno a que la elección de las autoridades de la Cámara deja de ser secreta y pasa a ser pública. Eso, señor presidente. Muchas gracias. No sé si le ofrezco la palabra a la autora de la indicación, a la diputada Paulina Núñez. No sé si... Le he dado la palabra, le he solicitado que active su audio, pero no obtengo respuesta. Ya, no sé si hay algún otro autor de esa indicación que quiera fundamentarla, sostenerla, defenderla, argumentarla. Diputado Luciano Cruzcoque. Sí, presidente, mire, yo creo que se ha tenido una buena discusión acerca de este proyecto. Hay quienes creemos que hay que mantener ciertas votaciones en las cuales no se influya a través de una presión enorme, y otros han defendido el otro punto de vista y parece razonable. Pero sí lo que creo que este transitorio dispone es que efectivamente no seamos nosotros afectados e incumbentes al mismo tiempo. Entonces, me parece razonable que esto entre a regir a partir de la fecha que señala el transitorio y que no tenga efecto inmediato, porque nosotros mismos podríamos estar legislando con algún interés. Y eso creo que, visto desde el punto de vista de la ciudadanía, más en estos tiempos, en donde estamos escrutados hasta el último lugar y estamos puestos no solamente escrutados, sino que enjuiciados básicamente como clase, ¿eh? La política, me parece que se vería mal. Y por eso me parece que debiésemos votarlo, ojalá por unanimidad, a favor. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Cruzcoque. Diputado Gonzalo Fuenzalida, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, nosotros apoyamos, al menos yo y algunos parlamentarios de Redes, desde el principio la transparencia del voto en materia de elección de autoridades dentro del Congreso. Pero también, obviamente, quisimos mantener el secreto de acuerdo a la Constitución en algunas materias que pueden suscitarse en el futuro. Creo que esos dos objetivos se lograron. Y finalmente esta indicación de la diputada Paulina Núñez lo que viene a hacer, y tomando un poco las palabras del diputado Cruzcoque, es no hacer una modificación del reglamento que sea un traje a la medida para nadie, sino que empieza a regir a partir de la próxima elección de autoridades dentro de la corporación y nos permite obviamente tener transparencia, pero que rija en el momento que tiene que regir, que es el próximo año, y no ahora, que prácticamente podría ser obviamente beneficioso para algunos y no para otros, y creo que no es el espíritu que ha tenido este proyecto. Entonces, este transitorio se hace muy necesario para culminar un buen proyecto que da transparencia a la Cámara de Diputados y lo va a poner a tono con lo que ya está haciendo el Senado y la mayoría de las instituciones públicas. Gracias, diputado Fuenzalida. ¿Alguien más? Ofrezco la palabra. Ahí llegó la diputada Paulina Núñez. A lo mejor quiere defender su indicación. Le ofrezco la palabra, diputada. No, ya. Muy bien. Bueno, yo creo que este debate ya lo tuvimos, las posturas están claras. Yo solo quiero recordar que el proyecto para terminar con las votaciones secretas en la Cámara de Diputados lo presentamos en marzo del año 2019, antes si fuera de cualquier contingencia que no solo tenía que ver con terminar con las votaciones secretas en la elección de la mesa de la Cámara de Diputados, sino que con todo tipo de votaciones secretas. Algunos hemos sostenido esta postura respecto de todos los temas, sin excepciones. Hay opiniones distintas. Ya escuchamos la opinión del Consejo de la Transparencia, quien nos recordó que esta norma debió adecuarse desde el año 2005, desde la aprobación de la reforma constitucional que estableció la reforma al artículo 8, me parece, de la Constitución,
que estableció expresamente la publicidad de todos los actos de los poderes públicos. Así lo entendió el Senado desde hace mucho tiempo, y bueno, lo que tenemos es, a juicio de quienes somos autores de este proyecto, es un anacronismo y una inconstitucionalidad al mantenerse en un reglamento de la Cámara votaciones secretas que la propia Constitución establece que no deben ser tales. Entonces, si les parece, votemos esta disposición y cumplamos con nuestro cometido, que es despachar el proyecto a la sala. Sí, señor presidente, como usted lo ha dispuesto, en votación la disposición transitoria, el señor Jorge Alessandri. Presidente, quería un punto de reglamento antes. Sí, claro. Solamente pedirle al diputado Soto que, si se encuentra en la vía pública, pueda cumplir la disposición sanitaria de usar mascarilla, porque al final nos representa a todos y los parlamentarios somos firmemente fiscalizados, tenemos que dar el ejemplo. Ahí, si se sube al auto y está solo en el vehículo, ya no es necesario, pero a mayor abundamiento siempre es. Ahí estamos. Muchas gracias, diputado Soto. La ley es para todos. Gracias, diputado Alessandri. A favor mi voto, presidente. A favor, don Jorge Alessandri. Don Luciano Bruscoque. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano Bruscoque. Doña Camila Flores. A favor, don Patricio. A favor, doña Camila Flores. Don Gonzalo Fuenzalida. A favor, secretario. Ya, Lauchi. A favor, don Gonzalo Fuenzalida. Don Hugo Gutiérrez. En contra, secretario. En contra, don Hugo Gutiérrez. Don Marcos Silavaca. En contra. En contra, don Marcos. Señora Pamela Giles. A favor de la indicación de la diputada Núñez. A favor, señora Pamela Giles. Señora Paulina Núñez. A favor, secretario, gracias. A favor, señora Paulina Núñez. Don René Zafirio. A favor. A favor, don René Zafirio. Don Leonardo Soto. En contra. En contra, don Leonardo Soto. Señor presidente. En contra de la indicación, a favor de la publicidad de todas las votaciones. En contra, señor presidente, tenemos a favor 3, 6, 7 votos y en contra 4, 0 abstención. Aprobada la disposición. Señor presidente, para los efectos de informe a la sala, si es por orden alfabético, le correspondería al diputado Juan Antonio Coloma, a menos que la sala disponga algo distinto. ¿Quién mejor que el diputado Coloma para rendir este informe? Si le parece a la comisión, designamos al diputado Coloma, a pesar de la oposición del diputado Bruscoque. ¿Diputado Bruscoque? Mira, me parece de una maldad infinita lo que está proponiendo, déjeme decir. Pero si es por orden alfabético. Diputado Zafirio. Salvo que la sala proponga otra cosa. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Presidente, hace algunos minutos probablemente ha ocurrido un episodio en el Tribunal Constitucional que creo que es el momento preciso para, a lo menos, tenerlo presente. En un acto absolutamente inusual y manifiestamente fuera de sus facultades, la presidenta del Tribunal Constitucional, la señora María Luisa Abraham, emite un conjunto de opiniones de carácter político que sobrepasan con creces sus facultades de presidenta del Tribunal Constitucional respecto de la vigencia, respeto, solvencia y consistencia del régimen constitucional en Chile. El texto es un texto que solo firma ella, pero que está redactado en términos plurales, de lo cual se deduce que no es solo la opinión personal de la presidenta del tribunal, sino del tribunal en su conjunto. Llama profundamente la atención esta declaración. Yo solo quiero pedirle a los miembros de la comisión que revisen este texto
y ojalá pudiéramos consensuar un pronunciamiento como Comisión de Constitución en la sesión de mañana, en términos tales de salvaguardar o continuar salvaguardando las facultades que son propias de cada una de las instituciones de la República que, a mi juicio, con acciones como esta, quedan en entredicho. Eso, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Sí, bueno, también hemos tomado conocimiento de forma imperfecta porque obviamente hemos estado concentrados en el desarrollo de esta sesión de la declaración. Yo tiendo a coincidir con usted. Yo creo que estaba revisando recién las facultades expresas de los ministros del Tribunal Constitucional y de la Presidenta, y esas facultades deben expresarse en relación a casos relativos, en cuanto a pronunciamiento, a fallos concretos para resolver las cuestiones de constitucionalidad. Pero me parece bien su sugerencia, es bueno que lo podamos leer, estudiar, porque hemos estado inmersos en esta sesión, y si es necesario, ver mañana si hay consenso para un pronunciamiento. Veo difícil que haya un consenso para tener una postura unificadora al respecto, pero podemos intentarlo. Me dieron la palabra el diputado de la Vaca y el diputado Cruzcoque. Diputado de la Vaca. Gracias, presidente. Efectivamente es preocupante cuando el Tribunal Constitucional, escapando de su habitual silencio institucional, deja de ser leído a través de su sentencia, tal cual señala el punto número 1 de la declaración pública del Tribunal Constitucional, porque dicen, creemos necesario salir de nuestro silencio habitual institucional y dejar de ser leído a través de nuestra sentencia. Son momentos en que es necesario decir algo sobre la Constitución que nos rige y respecto de la cual se nos ha encomendado su control. Y además hace una recomendación a todas las instituciones. Creo, señor presidente, que el Tribunal Constitucional y la persona de su presidenta, la señora María Luisa Brand, escapa absolutamente de lo que un tribunal debe desarrollar. Ellos hablan, para el caso particular, con sus sentencias, y no es un tribunal deliberante en términos de estar estableciendo opiniones políticas nacionales. A eso le queda el Ejecutivo, le queda este Congreso, y creo que ha escapado absolutamente de sus funciones y hoy día se está entrometiendo nuevamente en el quehacer de otros poderes políticos, alejándose de su deber institucional. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado de la Vaca. Diputado Cruzcoque. Sí, presidente. De la lectura simple del texto, efectivamente estábamos nosotros viendo otras materias, se desprende exclusivamente que se llama al respeto a las normas constitucionales. No veo que una comisión de constitución pudiera disentir del sentido que tiene la Carta. Y por otra parte, un pronunciamiento corporativo por parte de esta comisión, creo que podría podría ser mal leído por la ciudadanía, toda vez que sabemos que hay casos que se están llevando en el Tribunal Constitucional que empecen a miembros de esta comisión. Por ende, desaconsejo que nosotros hagamos algún tipo de pronunciamiento genérico y menos en nombre de la comisión completa. Gracias, señor presidente. Bueno, yo lo que le sugiero, gracias, diputado Cruzcoque, es que revisemos lo que es la declaración, que efectivamente es muy inusual. Mañana sometamos a consideración de la comisión al inicio de la sesión alguna propuesta de declaración y ahí vemos si hay acuerdo o no para emitirla. Quedó entonces designado el diputado Juan Antonio Coloma como informante del proyecto de reforma al reglamento y queda despachado entonces ese proyecto a la sala. Mañana les recuerdo que vamos a seguir con los proyectos que han sido mociones parlamentarias, tanto el de el diputado Gonzalo Fuenzalía de la especulación de precios, como el del diputado Leonardo Soto de la teoría de la imprevisión. Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.